sale que estaba ahí grabando. Bueno, vamos a Ahora empezar sí. otra vez a compartir. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar de vuelta porque quiero que le quede todas las clases completas. Bueno, esta es la clase número 3, vamos a hablar de bioseguridad. El temario que vamos a ver ahora es infecciones asociadas al cuidado de la salud, que están relacionadas con las infecciones hospitalarias. Vamos a dar su definición. Y los términos también de asepsia, antisepsia, antisépticos, las diferentes técnicas y los tipos de lavado de manos que vamos a encontrar en el área hospitalaria, los 5 momentos de higiene de mano de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a hablar de precauciones universales, los elementos de barrera que tenemos que tener, el equipo de protección del personal, las características que debe tener esto, el uso correcto de este equipo de protección y la selección adecuada según la calidad y la seguridad. Bueno, las infecciones asociadas al cuidado de la salud están relacionadas con las infecciones hospitalarias, ¿no? Se hacen, hoy está teniendo mucho auge porque hay muchos pacientes infectados que se relacionan a problemas que se podrían prevenir en el uso de cuidado de elementos de bioseguridad del personal del mismo. O sea, de estas infecciones asociadas al cuidado de la salud vamos a encontrar una fuente endógena, que es la flora propia que tiene el paciente, con las características que pueda llegar a tener, y una fuente exógena que va a estar relacionada con el ambiente animado, donde se va a relacionar el paciente. El ambiente animado son los pacientes, el personal de salud, las visitas, ¿sí? Que más allá de que ingresan a un sistema hospitalario, ellos tienen que cumplir normativas para protección de ese paciente. Y con respecto al ambiente inanimado, con la limpieza de las superficies, ¿no? La limpieza adecuada de ese lugar. ¿Qué son las infecciones hospitalarias o las infecciones asociadas al cuidado de la salud? Es cuando una infección es contraída en el hospital por un paciente internado por alguna razón distinta de esa infección. Ese paciente ingresa para operarse o para realizarse algún procedimiento que vendría a ser ambulatorio, viene a resolver un ejemplo, una cirugía de mama, viene a operarse, se le realiza la mastectomía o el procedimiento que tenga que realizar, ese paciente se va a la habitación, después de la habitación se le da el alta y puede haber dos maneras de que pueda llegar a saber si este paciente se infectó. En el ámbito intrahospitalario puede llegar a surgir sintomatología, o una vez que se le dio el alta, este paciente empieza a dar síntomas de infección, como fiebre, que la herida quirúrgica se infecte, ¿sí? Y manifieste síndromes y síntomas donde se puede haber producido un foco de infección. Esta infección que se presenta en un paciente internado, en un hospital o en otro establecimiento de salud, en quien la infección no se había manifestado ni estaba en el periodo de incubación en el momento de estar internado. Esto habla de que el paciente en el momento de estar internado no presenta síntomas de ninguna infección, y cuando ingresó por un tratamiento y esta infección se la contrajo dentro de la institución. Comprende las infecciones contraídas en el hospital también, pero manifestadas después en el alta hospitalaria. Esto es lo que decíamos, que cuando el paciente se le da el alta, presenta una sintomatología posterior a una intervención que fue a realizar en ese establecimiento, ¿no? Entonces, no se le presenta inmediatamente después de la cirugía, pero se le presenta en el alta post-hospitalaria, ¿sí? Dentro de esto también se las relaciona las infecciones por el personal del establecimiento, ¿sí? De salud. Y esto hay estadísticas y hay en seguimientos donde el personal de salud generalmente no se realiza el lavado de manos antes de tocar cualquier superficie inanimada del paciente, de realizar algún procedimiento, de ingresar a la habitación, de ver otro paciente. Entonces venimos con la flora de otro paciente a tocar este paciente. Entonces eso se produce lo que vendría a ser la contaminación cruzada.
generarle un daño a este paciente que vino por una afección y termina contrayendo otra, ¿sí? Esto lo que aumenta son las estadías hospitalarias de este paciente, inhabilitándolo para trabajar, aumentando el índice ocupacional de la clínica o el establecimiento donde él esté, y también son costos altos, elevados por este mal incumplimiento de la norma que a este paciente le generó una infección. Dentro de los términos... Profe, una consulta, ¿los virus intrahospitalarios también entran? Claro, es parte de las infecciones hospitalarias. Acá entran virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Después, más adelante, en la clase número 5, vamos a ver lo que es la cadena de infección. Cuál es el mecanismo de la cadena de infección que intervienen estos virus para poder llegar a dar alguna enfermedad infecciosa. Bueno, dentro de los términos que vamos a encontrar es asepsia, que es la ausencia total de microorganismos patógenos o no patógenos. La antisepsia es el procedimiento por el que se destruyen los microorganismos patógenos de superficies inanimadas. Esta es la diferencia. Antisepsia es superficies inanimadas, ¿sí? Y asepsia es la ausencia de microorganismos. Los antisépticos es la sustancia química que se emplea para prevenir o inhibir ese crecimiento de microorganismos que se utilizan en los tejidos vivos, ¿sí? De acuerdo al antiséptico con mayor efectividad, nosotros vamos a lograr una mayor antisepsia. Bueno, acá tenemos el cuadrito comparativo, ¿no? De lo que vendría a ser asepsia. A significa negación, y el término es falta o ausencia, y sepsis, que es infección o contaminación. Entonces se define como la ausencia de materia séptica y la falta absoluta de gérmenes, ¿sí? Que no tiene, es la ausencia de microorganismos en estado libre de gérmenes. No tiene microorganismos, ¿sí? Antisepsia se define como anti es contra, o sea que es negación, ¿sí? Es lo contrario a asepsia. Y tiene como el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo disminuir o destruir o eliminar los agentes contaminantes, ¿sí? Entonces, para lograr la antisepsia, hay determinados conjuntos de procedimientos que tenemos que realizar para disminuir, para prevenir o destruir o eliminar agentes contaminantes. Hay procesos de destrucción de microorganismos que se definen con otros términos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Dentro de los antisépticos que podemos llegar a encontrar, acá hay un cuadro que está bien resumido, como la clase es larga, después vamos a ver una clase particular de antisépticos para que ustedes vean la efectividad de cada uno. En las soluciones, vamos a encontrar las soluciones alcohólicas, ¿no? Que es la actividad microbiana de distintos productos antisépticos que se utilizan para decontaminar las manos, ¿sí? Entonces, en la selección que nosotros podamos llegar a tener este producto, también va a ser el nivel de estancia hospitalaria donde nos encontremos. Puede ser que encontremos lo ideal en cualquier hospital o en cualquier clínica privada y nosotros podamos elegir qué producto utilizar, ¿sí? Y hay algunos en otros lugares que solamente vamos a tener que arreglarnos con los medios que tenemos o que nos pueda llegar a brindar, aún sabiendo nosotros que vamos a lograr mayor efectividad en la antisepsia con mejores productos, ¿sí? Entonces, dentro de las soluciones alcohólicas, se utilizan en concentración del 60 y 95%, las más conocidas son 70% y 95%, no generan actividad residual, matan las bacterias gram positivo. Acá lo van a ver en el cuadro comparativo, cuál es la mayor efectividad que lo realiza, ¿sí? Las soluciones alcohólicas matan las bacterias gram positiva, la gram negativa, las microbacterias, los hongos, los virus, y tiene una velocidad de acción rápida. ¿Qué significa? Que es el alcohol lo único que tiene de perjudicial o algo, un aspecto negativo, es que es inflamable, ¿sí? Es una sustancia que puede ser inflamable en algún medio donde se pueda producir algún incendio o algo. Tiene altas probabilidades de ser inflamable. Después es una solución que es rápida, que es ágil,
que uno puede, entre paciente y paciente, realizar el lavado de manos, es disminuyendo los tiempos, ¿sí? del lavado de esto y su efectividad. Después vamos a encontrar la clorexidina, que viene en varias presentaciones. La clorexidina es una sustancia acuosa que genera una película en la piel cuando uno se va a lavar, y viene al 2% y al 4%. Vamos a encontrar que la clorexidina viene en solución jabonosa, que viene también en líquido para hacer la antisepsia de la piel del paciente antes de que se va a operar, o sea, no solamente también sirve en la presentación para el lavado de manos. Entonces vamos a tener que identificar y saber cuál es la que tenemos que usar, tanto para el lavado de manos nosotros, como para la antisepsia del paciente que se va a operar, se va a realizar una cirugía, ¿sí? Por eso también es importante que ustedes tengan los términos bien definidos. Bueno, dentro de la clorexidina tenemos alta efectividad en que mate las bacterias gram positivas, una menor cantidad de de bacterias gram negativas, microbacterias no tantas como la solución alcohólica, los hongos no tanta efectividad como la solución alcohólica, y los virus también tienen una alta efectividad. La velocidad de acción es intermedia. Se tienen que tener en cuenta la actividad persistente que tenga, las reacciones alérgicas que hagan ustedes en las manos. Los lavados consistentes le pueden generar dermatitis a ustedes, y esa solución no puede ser que sea la ideal para ustedes porque les genera por ahí una alergia. Entonces esto también es un elemento a tener en cuenta, ¿sí? Esta clorexidina lo que hace es, cuando se va a hacer el lavado de manos, es generar una película, ¿sí? Y no es tanto como el alcohol, que el alcohol es volátil. Vieron que se esfuma rápido. Generalmente, cuando uno lo va haciendo el lavado de manos, es como que va desapareciendo la solución, ¿sí? Dentro de los productos yodados, vamos a encontrar los yodóforos. Ustedes vieron voy a decir una marca comercial, pero no para promocionarla, sino para que ustedes lo identifiquen. ¿Vieron el Pervinox? Que generalmente usamos esa sustancia marrón cuando alguien se infecta, cuando alguien se corta o algo, que hacemos una curación de la herida con ese producto. Bueno, esos productos son yodados, ¿sí? Se producen yodados, entonces tienen una velocidad de acción intermedia. Estos productos vienen también jabonoso, en solución, lo mismo que la clorexidina, o sea, la solución jabonosa es para lavado de manos, la de solución líquida vendría a ser para la antisepsia de la piel del paciente que se va a llegar a operar, y es menos irritante que el yodo. O sea, el yodo en algunos también hay que fijarse si el paciente no es alérgico al yodo, ¿sí? Si a ustedes también para hacer un lavado de manos no le genera reacciones alérgicas, ¿sí? Y bueno, dentro de la efectividad que tienen matan las bacterias gram positivas, las gram negativas, las microbacterias, hasta por ahí nomás, no es tan efectiva como el alcohol. El hongo, uno más que la clorexidina, los virus, uno menos que la clorexidina. Tiene una velocidad de acción intermedia, ¿sí? Y esto, después nos vamos a los derivados fenólicos. Los derivados fenólicos, bueno, no son tan usados, matan las bacterias gram positivas, en menor proporción las negativas, y vieron que tienen la menor acción en bacterias negativas, microbacterias, hongos y virus, ¿sí? Tienen una vida intermedia, y lo que hacen estos es, tienen una actividad neutralizada por surfantes no iónicos, ¿sí? El triclosan, que vendría a ser otro antiséptico para manos, no tan utilizado. Los más utilizados son las soluciones alcohólicas, clorexidina y los productos yodados. Y dentro del triclosan vamos a encontrar que mata las bacterias gram positivas, las gram negativas, las micobacterias, los hongos en menor proporción y los virus. Tiene una tolerancia variable de acuerdo a la persona que lo vaya a utilizar también, por si no genera unas reacciones alérgicas o una dermatitis. Y los compuestos de amonio cuaternario, que acá en su composición no tienen tanta efectividad y tienen una velocidad de acción lenta. Algunos los combinan con alcoholes y bueno, genera problemas ecológicos, ¿no? Este que encuentran acá, que es la solución de gluconato de clorexidina al 1%, que está combinada con el alcohol etílico, es una solución
que se utiliza, un antiséptico que se utiliza quirúrgicamente, que es el último que mayor efectividad tiene, y que se puede hacer un lavado en seco, que más adelante lo vamos a ver qué es. Entonces nosotros vamos a tener este producto, nos va a generar una película en las manos, y va a producir el alcohol también seque ese producto para no utilizar agua abundante, jabón, ¿sí? Se utiliza solamente en seco. Bueno, dentro de las precauciones estándares que vamos a ver, que ya las estuvimos viendo anteriormente, estas precauciones se utilizan en todos los pacientes que vamos a atender, a todos los pacientes que le vamos a brindar nuestros servicios, y que vamos a intervenir en ellos, vamos a tener que usar todas estas precauciones estándares, y en todos los lugares que vamos a ir van a usar lo mismo, ¿sí? Que van a estar estas precauciones como las ideales para todo, ¿sí? Están unificadas. La utilizan todos los trabajadores de salud y el personal que componen las instituciones hospitalarias, y es para entornos sanitarios. O sea, las medidas generales están para minimizar y disminuir las infecciones. Vamos a encontrar los guantes, el lavado de manos, ¿sí? La ropa adecuada, camisolín o ambo, barbijo y protección ocular, antiparras. Vamos a tener descartadores donde tengamos que descartar agujas, no tengamos que encapuchar, y van a estar estos descartadores identificados como residuos peligrosos. Tenemos después elementos de uso personal, que van a ser las mascarillas, los ambú, el termómetro, el estetoscopio, que son elementos y materiales que utiliza el personal sanitario, pero que entre paciente y paciente tiene que realizarle una determinada desinfección a ese material, ¿sí? Para no generar esa contaminación cruzada. Y también vamos a encontrar lo que vendría a ser el manejo de residuos y el manejo de ropa intrahospitalaria, ¿sí? Va a haber una unificación de estos manejos de residuos peligrosos dentro de un ámbito hospitalario, junto con esta ropa que que va a tener un circuito particular. Entonces, estos elementos previenen el contacto directo con fluidos corporales, ya sean secreciones, o el paciente donde no tenga la piel intacta. Esto queda claro que en todos los pacientes los tenemos que usar, y tenemos que utilizar estas precauciones estándares para también protegernos a nosotros y también al paciente, ¿sí? Dentro del lavado de manos hay muchas campañas que estableció la Organización Mundial de la Salud con respecto también a la seguridad del paciente, cuando se vieron estadísticamente muchos números que tenían influidos en el manejo de las normas intrahospitalarias, donde el personal de salud no aplicaba esas normas y podía generarle al paciente un mayor daño. Eso podía intervenir, ya sean infecciones como sepsis y a su vez muertes. Esto también introduce, más allá de las muertes que sean de generarle un daño al paciente, también intervenían en las altas estadías intrahospitalarias que se generaba por este no uso adecuado de los elementos de bioprotección. Bueno, son para los profesionales de la salud, donde defienden una atención limpia para los pacientes, son líderes de prevención y control de infecciones. Esto también tiene un auge. Ustedes escucharon hablar de Florence Nightingale, que es una de las repercusoras de las normas de infectología, sin saberlo en el tiempo, en la selección y en el triage de esta guerra de Crimea, que empieza a seleccionar a los pacientes para que no se contaminen, y los empiezan a aislar. Entonces eso también dio inicio, junto con otros antecedentes, o sea, personas importantes, como, no me acuerdo el nombre, pero hay un médico obstetra que determinó que determinados pacientes se infectaban y llegaban a hacer fiebre puerpebral porque no se lavaban las manos. En ese entonces lo consideraban a este doctor un loco, porque no creían que
no podía todavía fundamentar su teoría, hasta que en un tiempo después lo pudieron fundamentar y concretar que tenía razón, que las fiebres intrauterinas se daban a raíz del mal lavado de manos y que no había lavado de manos. Y eso que en ese entonces no había guantes, chicos. Guantes o sea, los grupos de defensa de pacientes que solicitan una atención limpia como derecho, y el Ministerio de Salud empieza a establecer lo que vendría a ser estándares de control y prevención de infección. O sea que también, más allá de estos estándares que establece la OMS, hay un grupo que tiene que controlar, que tiene que supervisar, que tiene que capacitar, ¿sí? No es solamente tirar unos lineamientos de una campaña, sino que también hay que capacitar al personal para que haga este cambio de cultura organizacional. Los líderes del Centro de Salud del Mundo, las instalaciones a la altura que están de los estándares de la OMS, en la higiene de manos y el control de infecciones, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a definir el lavado de manos? El lavado de manos es un procedimiento que se realiza activa para reducir la flora residente y transitoria con algún agente químico, ¿sí? Puede ser o un común, con una higiene de manos, ¿sí? O con antisépticos que fuimos viendo cuáles eran, que esos van a generar mayor efectividad, ¿sí? Ese agente químico, de acuerdo a iodados, a clorexidina, se va a eliminar con contacto de agua o en seco, esa acción mecánica repetitiva para eliminar la mayor cantidad visible de microorganismos, ¿sí? Esto es el lavado común de manos, que nosotros vamos a decir. Y acá lo que tenemos que hablar es qué constituyen esas manos y qué floras las habitan. ¿Por qué tenemos que lavarnos las manos? Dentro de la constitución de la piel que vamos a encontrar lo que es la flora residente y la flora transitoria, ¿sí? Son bacterias que habitan habitualmente en la piel y en las mucosas sanas, ¿sí? De nosotros las personas. Dentro de la flora residente vamos a encontrar los microorganismos fijos que están presentes en la región cuando se altera la misma, ¿sí? Y la transitoria, que no son patógenos, eso puede ser patógenos o no, se ve por suciedad, que se encuentran en un tiempo y determinan un ambiente para favorecer este contacto y que se pueda llegar a colonizar y producir una enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a eliminar con el lavado de manos? ¿Qué vamos a eliminar? ¿Abrimos los micrófonos? ¿A ustedes qué se les supone que van a eliminar? ¿Cuál de las dos floras? ¿La transitoria o la residente? ¿La transitoria? La residente, muy bien. Muy bien, el objetivo del lavado de manos es generar por fricción la mayor cantidad de lavado de flora transitoria, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a encontrar, de que nosotros vamos a estar tocando de un lado a otro y vamos a tener las manos visiblemente sucias, ¿sí? Entonces, esos microorganismos van a ser transportados de un lugar a otro, y si no nos lavamos esas manos, vamos a ir contaminando todas las personas que nosotros vayamos tocando. No solamente personas, superficies inanimadas, así como la mesa, la historia clínica, el termómetro, el tensiómetro que yo tenga. O sea, si yo voy a un paciente con el tensiómetro y lo voy a ocultar, ¿no? O le voy a tomar la presión, si yo no desinfecto esos materiales y no me lavo las manos, cuando vaya a otra habitación voy a transferirle los microorganismos a otro paciente. Y ahí es como se produce esta contaminación cruzada. Después vamos a colgar un video que está muy interesante para que ustedes puedan identificar estas cosas. Bueno, este modo de diseminación de las infecciones, los más importantes, es muy económico esto, ¿sí? ¿Me habló? Hola, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Quería hacer una pregunta. Sí. A mí, por ejemplo, mi hijo internado en terapia intensiva, y al lavarme las manos, era como un doble lavado de manos hace unos años, y por ejemplo a mí me causó una alergia terrible, se me ponen las manos muy rojas y se me salía como la piel.
pedacitos. Esas son dermatitis de contacto. Vieron que yo les digo que esos productos nosotros nos tenemos que fijar porque nos pueden dañar las manos, ¿sí? Por eso son dermatitis de contacto, que generalmente se producen por soluciones porque son químicamente altas, ¿sí? Por ejemplo, el yodo a algunos le trae dermatitis, la clorexidina, son sustancias muy fuertes y nosotros lo usamos periódicamente. Vos ibas a terapia intensiva y cada vez que ibas a ver a tu hijo te lavabas a cada rato, ¿o no? Sí. Bueno, Sí, entonces sí, claro. esto puede llegar a generar ahí te das cuenta que de acuerdo a la solución que vos elegías, por ahí te generaba una alergia. Esto lo tenés que tener en cuenta para futuro, para tu profesión, para que vos elijas el antiséptico que no te genere esa cosa. Porque una de las normas también para el lavado de manos es que nosotros no tenemos que tener la piel lastimada, ¿sí? Y más allá de todo eso tenemos que usar cremas que nos nutran la piel porque nos lavamos constantemente las manos, ¿sí? Bueno, dentro de esto que es lo más barato que hay, chicos, lavarnos las manos, la efectividad depende de 3 cosas. O sea, de la ocasión, de la solución que utilizamos y de la buena técnica, de ser conscientes que nosotros hacemos el lavado de manos a conciencia. ¿Por qué? Por nosotros, para no generar un daño al paciente, porque el paciente vino a operarse de una cosa y se llevó otra infección en la cual se le extienden un montón de complicaciones para su vida habitual, ¿sí? Dentro del lavado de manos, lo que tenemos que tener en cuenta es una preparación previa, ¿sí? Nosotros podemos ser elegantemente, pero en esta profesión no podemos tener las uñas esculpidas, no podemos tener las uñas pintadas con 40 centímetros de largo, tenemos que tener la piel intacta y suave con el uso de cremas que nos nutran nuestra piel, porque nuestra piel también se lesiona de tanto lavarlas. Tenemos que no tener joyas y tenemos que entender y ser conscientes de esto. Vamos a ver un montón de compañeros que lo hagan, pero lo importante es que nosotros tengamos una conciencia profesional de un deber ser que sabemos que no lo tenemos que usar, que sabemos que no tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir excelentemente bien a trabajar y dejar todas nuestras joyas en el bolso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver pacientes donde vamos a colgar pulseras, que esa pulsera también se infecta y pasamos de paciente a paciente y después esa pulsera la llevamos a casa. La traemos a casa con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres. Entonces así es como, sin darnos cuenta, se van pasando los microorganismos de lado a lado, ¿sí? Entonces, Profe, consulta. sí. Yo he visto un montón de enfermeros en la calle con el ambo. Sí. ¿Eso no estaría también en prohibido? Porque se están trayendo digamos, de la calle, de la calle ingresan al hospital y del hospital salen también gérmenes, bacterias. Claro, esa es la percepción también que tenemos uno. Primero que esto es un tema aparte, ¿no? Del ambo que cada uno viaja. Y segundo que es, en algunas clínicas y privadas, nosotros no entramos con el mismo ambo. O sea, nosotros viajamos con un ambo particular, con un ambo, y cuando ingresamos a la clínica, nos tenemos que poner el ambo de la institución. Y cuando entramos a quirófano, nos tenemos que poner el ambo del sector de quirófano. O sea, que nos vamos cambiando, ese ambo lo cambiamos como 3 veces. O sea, cuando ingresamos a la institución, con el uniforme, o cuando ingresamos al lugar de quirófano, que es área cerrada. Eso ¿Y será que en el ámbito público se respeta eso? Porque está en el ámbito privado. Muy buena pregunta. Eso sería lo ideal, que si yo me quiero manejar con ambo, lleve un ambo domiciliario, que cuando me tenga que cambiar, llegue al hospital, use ese ambo, lo ponga en una bolsita y me coloque el ambo intrahospitalario, ¿sí? Ahora, esa es una muy buena pregunta y es verdad, están creo que en algunos lados está prohibido viajar con ambos, ¿sí? Pero bueno, eso no quita de que se hace. Bien. Bueno, las uñas deben estar entonces cortas, sin pintar, sin hacer uñas esculpidas. Nos tenemos que retirar las pulseras de las muñecas, los aros, también los aros, chicos. Algunos andan con aros colgados, pero la verdad es que sería bueno de que no estuviéramos con aros, que no estuviéramos con anillos y no estuviéramos con pulseras, ni con cadenas, ¿sí? Porque nosotros vamos ahí a
a brindar un ambiente seguro, también seguro para nosotros, porque cuando nos retiramos, todas esas joyas pueden llegar a estar contaminadas con fluidos de otro paciente, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Ah, mirá, esta estaba con imagen. Bueno, dentro de los lavados de manos vamos a definir. La Organización Mundial de la Salud establece, ¿no? La higiene de manos social, ¿no? La higiene de manos, vamos a decirle, el lavado social. ¿Cuál es la higiene de manos? Ustedes van a encontrar folletos donde en la OMS se establece la HM, que es la higiene de manos, ¿sí? Con sus momentos. Entonces, el objetivo de este lavado social o esta higiene de manos es eliminar la suciedad que llega a tener materia orgánica y flora transitoria de las manos, con jabón común, ¿sí? Esa es la higiene social. O sea, nosotros en nuestra casa podríamos estar haciendo una higiene de manos o un lavado social. ¿Por qué? Porque nos lavamos con jabón común, jabón neutro, las manos, ¿sí? Para remover y eliminar esa flora transitoria que tenemos, ¿sí? Que nosotros la vemos visiblemente a veces que no nos lavamos tan seguido. Dentro del segundo lavado que vamos a identificar es la antisepsia de manos, ¿sí? Que es un lavado clínico. A este lavado clínico se le suma, que vendría a ser antisepsia de manos, el objetivo es eliminar la suciedad junto con materia orgánica, si llegáramos a tener materia orgánica, se le llama a la sangre o a algún componente que tenga materia orgánica, por eso se define así. Flora transitoria y parte, en mayor medida, parte de la flora residente, ¿sí? Consiguiendo una actividad antimicrobiana o residual, ¿sí? Entonces, a este se le suma que vamos a eliminar la flora transitoria y parte de la flora residente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar productos como el jabón antiséptico o soluciones alcohólicas. Podemos hacerlo de dos maneras. El lavado húmedo, que vendría a ser con jabón antiséptico, utilizamos agua y utilizamos jabón antiséptico y nos lavamos las manos, que después vamos a describir la técnica. O también podemos hacerlo con solución alcohólica, que vendría a ser el lavado en seco, ¿sí? Con los mismos movimientos, ponemos un chorro de alcohol y con los mismos movimientos que ahora vamos a describir en la técnica, por fricción vamos a hacer este lavado clínico, pero sin, ¿cuál es la ventaja? Que es rápido, que es efectivo. Vieron todos los microorganismos que matamos por el cuadro de antisépticos, y a la vez disminuimos los tiempos. No tenemos que secarnos con toalla, no tenemos que secarnos con nada, porque entre la fricción desaparece evaporándose el alcohol, ¿sí? Dentro de la antisepsia quirúrgica, acá ya nos vamos a ir más a un ámbito de quirófano, ¿sí? Este lavado, esta higiene de manos nosotros la podemos hacer en casa, la podemos hacer en cualquier lado. Esta antisepsia de manos la hacemos en un lugar que realmente hagamos alguna práctica o alguna acción de enfermería que ustedes van a hacer habituales en esto, control de signos vitales entre paciente y paciente, entre tocar las pertenencias o el mobiliario de este paciente, entre entrar a una habitación o otra, antes de tocar la historia clínica, ¿sí? Un montón de cosas. Lo van a hacer seguido al lavado clínico. Y van a tener estas dos opciones de elegir el antiséptico que mayor efectividad tenga esa institución, o que ustedes elijan, ¿sí? Entonces, dentro de esta antisepsia quirúrgica ya nos metemos en un ámbito de área cerrada, que podría ser terapia intensiva, o podría ser para una colocación de vía central, o una colocación de sonda vesical, o nos podemos meter en un centro quirúrgico para alguna cirugía que tengamos que realizar, ¿sí? Entonces, tanto los médicos profesionales como instrumentadores realizan esta antisepsia quirúrgica. Antes de entrar al inicio de la jornada, nosotros vamos a hacer un lavado social, ¿sí? Ese lavado social para remover esta flora transitoria y esta residente. Y cuando vayamos a lavarnos para instrumentar, vamos a hacer lo que vendría a ser el lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico también lo podemos hacer de dos maneras. Está el húmedo y está el seco, ¿sí? El lavado húmedo, que vendría a ser lavado quirúrgico con jabón antiséptico y agua, vamos a hacerlo
con esta fricción de la técnica que vamos a describir más adelante, desde las manos hasta el antebrazo, desde las manos hasta la muñeca, y desde las manos, solamente las manos, ¿sí? Y si no, la antisepsia quirúrgica con soluciones hidroalcohólicas, que este es el lavado en seco, ¿sí? El lavado en seco con el que vimos anteriormente, con hay sustancias alcoholadas, o hay sustancias que están en combinación con, con la clorexidina y el alcohol, que tiene mayor efectividad, y lo van a hacer también con la mímica que vamos a describir en la técnica, y con la ventaja de que no los vamos a secar, ¿sí? ¿Se entendió? Vieron que ahí hay dos fotitos, una del cirujano que está con la canilla abierta y con el jabón antiséptico, y ella que está con esta solución que tiene un pedal que larga el alcohol en la mano sin agua, ¿sí? ¿Lo pueden identificar bien? Sí, profe, se ve bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los 5 momentos de la OMS. La OMS establece que nosotros ingresamos a una habitación, nosotros tenemos que hacer 5 momentos de la higiene de manos. Higiene de manos, ¿sí? Estamos hablando higiene de manos o, ¿cómo es? ¿El lavado qué? El lavado clínico, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a tener que hacer esta higiene de manos? Antes de tocar al paciente. Antes de realizarle alguna tarea o una técnica que incluya elementos asépticos, ¿sí? Después del riego de cualquier exposición de líquidos corporales. Ejemplo, voy a vaciar la sonda vesical. La sonda vesical tiene una bolsa colectora que le voy a contabilizar la orina. Entonces, después de esa exposición, yo debo lavarme las manos. Y antes también, ¿sí? Después de tocar al paciente, también voy a realizar la higiene de manos. Y después del contacto con el entorno del paciente. Cualquier superficie que yo llegara a tocar del entorno de ese paciente, debo lavarme las manos. Ejemplo, toqué el picaporte, toqué el dispenser de alcohol en gel. Ese alcohol en gel también lo están tocando personas que están ahí adentro, con ese paciente, con ese entorno. Entonces, debo realizar la higiene de manos, ¿sí? Y estos son los 5 momentos en lo que hace hincapié la Organización Mundial de la Salud para disminuir las infecciones intrahospitalarias o las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Profe, una consulta. Sí. Digamos, entre medio de todos esos pasos hay que hacerse el lavado de mano, pero ¿tiene que ser profundo o puede ser con el alcohol en gel? La higiene con el alcohol en gel, ¿sí? Ahí Pues vos vas a elegir que lo más rápido es el alcohol, ¿sí? Claro. Entonces vamos a hacer estos movimientos. Y acá vamos a ver cómo son las técnicas, ¿sí? Bien. Entonces, la higiene de manos vendría a ser el lavado social. O sea, el objetivo es remover la mayoría de los microorganismos desde las manos, o sea, las manos moderadamente sucias, cuando las tengamos las manos moderadamente sucias, ¿no? O visiblemente. Bueno, la duración del procedimiento dura entre 40 y 60 segundos. Lo vamos a utilizar con jabón común, ¿sí? Es la higiene de manos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a realizar? Antes de manipular cualquier alimento, después de ir al baño, antes o después de cualquier atención básica que tengamos que hacer con el paciente, de hacer la cama, tomar los controles de signos vitales, hacer la cuantificación de la orina, llenar la historia clínica, ¿sí? Cuando las manos estén visiblemente sucias. Y después de retirarse los guantes, también tenemos que hacer higiene de manos. Que nosotros estemos con guantes no significa que no nos tengamos que lavar las manos, ¿sí? Entonces, tenemos que subir las mangas de la ropa hasta los codos, retirar las joyas que tengamos, tenemos que adoptar una posición cómoda frente a la pileta o el lavamanos que tengamos, abrir la llave de agua, mojar las manos hasta las muñecas, jabonar ambas, y a ver si tengo el dibujito, tienen que vamos a hacerlo más interactivo.
Ya estoy, ¿eh? Y a este lo van a encontrar con música, pero bueno, no le presten atención a la música de Esperanza, sino que miren los movimientos, ¿sí? Ahí está, estamos sin música. Interdigitales, manos hacia arriba, ¿sí? Dedos, ahí las manos, los dedos, las manos. Interdigitales ahora, perdón, uñas y terminamos. ¿Se vio? ¿El videito? Sí, profe. ¿Se vio? Bueno, de acuerdo a las sustancias que nosotros nos vayamos a lavar, el movimiento va a ser igual el mismo, ¿sí? Pero de acuerdo a la sustancia que nosotros, o sea, el antiséptico o el jabón que vayamos a elegir, se va a prolongar en el tiempo que tengamos que hacerlo, ¿sí? En el jabón, fíjense que es mayor. ¿Cómo vamos a desinfectarnos las manos, sí? Bueno, la antisepsia de las manos vendría a ser el lavado clínico, es para remover la mayoría de los microorganismos desde las manos moderadamente que estén sucias. ¿Y cómo las desinfectamos, no? Podemos elegir dos técnicas. Con el lavado antiséptico, el jabón, con el jabón antiséptico con la misma mímica, aplicamos, friccionamos, hacemos las palmas de las manos, las palmas arriba, las palmas abajo, los dedos, los interdigitales, las uñas al costado y ya terminamos, ¿sí? Entonces, la antisepsia de las manos, que se va a realizar con solución hidroalcohólica, con el gel, alcohol en gel, ¿sí? Va a tardar 30 segundos. Miren la rapidez con la que la hacemos por la efectividad del antiséptico que elegimos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? A esta antisepsia o de desinfectarnos las manos. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Antes de manipular alimentos, después de ir al baño, antes o después de la atención básica del paciente, cuando hagamos algún procedimiento que invada o tengamos que tocar algún mobiliario o alguna superficie inanimada donde está él, cuando las manos estén visiblemente sucias o después de retirarnos los guantes. Siempre recuerden que después de retirarnos los guantes, debemos lavarnos las manos, ¿sí? Bueno, acá está la técnica del procedimiento. ¿Le Y puedo esta hacer es una la... Sí, cuando usamos el alcohol en gel, usamos también los mismos movimientos como cuando nos lavamos las manos? sí, ¿Séptico? sí. La mímica de la mano en la higiene de manos y en el lavado social es la misma. Lo único que influye son los productos que utilizamos nosotros para lavarnos las manos. Y también de ahí fíjense cómo se van a llamar. La higiene de manos, que va a ser el lavado social, o el lavado clínico con el antiséptico o el alcohol. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora dentro de las técnicas quirúrgicas que vamos a encontrar, la asepsia quirúrgica, el lavado quirúrgico en sí, vamos a encontrar estas dos técnicas. Con jabón antiséptico y con solución hidroalcohólica. ¿Cuál va a ser la diferencia de de los lavados anteriores? Que el primer lavado de manos va a ser, vieron que nos lavamos primero las manos, solamente las manos. Acá vamos a hacer el movimiento hasta el codo. Después va a haber otro movimiento hasta el antebrazo. Y después va a haber el tercer movimiento hasta las manos. ¿Sí? Esta es la diferencia del quirúrgico con los otros lavados. ¿Se entendió? Ahora, ¿querés acotar algo? No, claro está lo que vos decías en cuanto a los movimientos y también es un lavado más extenso y dura un poquito más que el otro, ¿sí? Se dice, como para que tengan en referencia, que el lavado quirúrgico va a durar lo que dura la canción del feliz cumpleaños, ¿sí? Ustedes, si se empiezan a lavar las manos en el lavado quirúrgico, siempre que se tenga que realizar o asistir a un médico, ¿sí? Para determinado procedimiento, van a tener que cantar el feliz cumpleaños y empezar a hacer el movimiento por fricción. Pero no es ir y volver, ir y volver. Son movimientos rotativos, ¿sí? ¿Se entiende? Hagamos que el antiséptico dura 6 minutos y el de soluciones alcohólicas 3 minutos, ¿sí? De 1 a 3 minutos, ¿sí? Claro.
¿Se entiende o las veo medio perdidas? Yo no las veo, pero No, las voy viendo. O sea, quiero que nos interrumpan si no están si tienen la dudas. diferencia, si me dejas acotar algo, Gerald, es que el lavado social es el lavado que nos hacemos todos, ¿sí? Cuando llegamos a nuestras casas, cuando llegamos al sanatorio o al nuestro lugar de trabajo. El lavado clínico o médico es cuando vamos a hacer asistencialismo, ¿sí? Vamos a tomar, como dijo Geraldine, los signos vitales y nos hacemos un buen lavado. No es tan extenso como un quirúrgico, ¿sí? En el quirúrgico lo que se trata de hacer justamente es, nosotros no nos podemos esterilizar. ¿Qué quiere decir esto? No podemos sacarnos todas las floras o microorganismos de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero buscamos técnicas donde nosotros podemos bajar, ¿sí?, la mayor carga microbiana que tenemos en nuestra flora. ¿Se entiende? Entonces, ustedes en lo que sería la asistencia van a usar siempre el clínico, ¿sí? A no ser que a ustedes venga el cirujano y les digan, ¿me ayudas a colocar, por ejemplo, una vía central? Si ustedes lo van a ayudar, ¿sí?, que no debería ser el caso, pero bueno, si están solas con el cirujano, para la colocación de vías centrales, ustedes deben saber reconocer justamente lo que está limpio, lo que está sucio, cuál es el lavado quirúrgico, ¿sí? Gerald, Acá estoy. ¿quedó claro? ¿Podemos seguir? Sí. Sí, profe. Bueno, ustedes pueden interrumpir cuando no tengan una duda y volvamos de vuelta, ¿sí? Bueno, acá, en esta área, la Organización Panamericana de Salud estableció cuáles son las áreas que en menor proporción se lavan a veces o se olvidan, ¿sí? Entonces, en la zona roja son las que frecuentemente nos olvidamos de lavar. Las zonas amarillas, las que a veces nos olvidamos de lavar, y las zonas azules son las que siempre se lavan, ¿sí? Imagínense los microorganismos que transmitimos a partir de todos estos malos hábitos de lavarnos las manos, ¿sí? Y con esto podemos llegar a hacer contaminación cruzada. Vamos a ir a los elementos de precaución estándar. Bueno, como ya habíamos definido, las precauciones estándar son para todos los pacientes, son normas que debemos cumplir en todos lados, que son universales, y de todos lados que vayamos van a ver estas precauciones estándar, que son el lavado de manos, los elementos de barrera, que son los guantes por contacto de fluidos corporales, el camisolín o delantal, el barbijo, protección ocular o antiparras por posibles salpicaduras, y hoy, más actual, las máscaras o los huevos que se utilizan para protección. Los descartadores de cortopunzante, sí. Sí. Disculpe, le hago una consulta. Sí, Patricia. Sí, yo soy docente, con lo cual, no por vieja, sino por docente, ya me vacuné por el COVID. ¿Sí? Aclaro que no es por vieja, de que es por docente, pero bueno. Y justamente siempre surge el tema de uso de guantes, sí o no, por el tema de la aplicación de la vacuna. No se usan guantes. Y al menos donde yo me vacuné, ni de casualidad se lavaban las manos entre paciente y paciente. En seco seguramente lo hacían, usaban alcohol. No necesariamente como son carpas que se armaron para campañas. Perdón, yo era el que me metí, ¿eh? No. Un lavado, sino con el alcohol. Vos fíjate, Patricia, que hablábamos que teníamos dos tipos de lavados clínicos. Uno mojado, ¿por qué? Porque tenemos canillas. Y uno en seco, entre comillas, porque tenemos el alcohol. Bien ustedes que nosotros todo el tiempo hablan ahora, usen alcohol, es lo mismo, pero no la técnica que se usa, que lo usamos cualquiera en nuestras casas, sino una técnica más específica que tiene determinados pasos, son procedimientos, ¿sí? De la misma manera que vos te higienizás en tu casa o en la calle con el alcohol, no es de la misma manera que se está higienizando la enfermera que te aplicó la vacuna, ¿sí? Está. Entonces. Ahí lo que hacemos es la diferencia del lavado social y clínico. No lo sé, Patricia, pero nosotros, por ejemplo, cada vez que fuimos parte de la campaña de vacunación el año pasado cuando se hicieron masivamente y participamos. Nosotros lo que hacíamos era con el personal técnico, llevábamos alcohol para desinfectar las superficies
O sea, que venía un paciente y nosotros apenas llegábamos al lugar, estábamos con el alcohol desinfectando las mesadas, desinfectando los elementos que íbamos a utilizar nosotros, los descartadores, acomodando los materiales para no poder contaminarlo. Y cada vez que venía un paciente lo sentábamos en una silla que era desinfectada con alcohol también cada vez que se iba, o cada vez que ingresaba otro, y cada vez que se iba un paciente, nosotros nos lavábamos las manos. Entonces, ese paciente se iba y nos lavábamos las manos. Significa que cuando venía el otro paciente, por ahí no nos veía lavándonos las manos, porque ya nos habíamos lavado cuando se había retirado. Sí. Profe, pero había dicho lo de los guantes. No usan guantes cuando se aplican las vacunas. ¿Por qué? Porque justamente... Depende el operario que lo va a usar o no. Nosotros por ahí cuando íbamos a vacunar usábamos guantes, usábamos hasta antiparras, porque con esto del coronavirus decían que los contactos eran por la boca, la nariz y la conjuntiva. Entonces directamente, por más allá de todo, teníamos que tener el barbijo, las antiparras y una máscara, ¿no? Y además íbamos con ambos, que nos cambiábamos ahí en el lugar, y el uso de guantes. El uso de guantes nosotros lo usábamos para descartar, porque si bien no tenemos tanto contacto con materia orgánica como vendría a ser la sangre, cuando descartamos la aguja nos podemos lesionar si no somos hábiles. No sé cómo estarán en otras instituciones, pero... No, igualmente para una colocación de vacunas o de vacunas en realidad, no es un procedimiento en el cual, como dijo Gerald, estemos con sangre, o sea, estemos nosotros haciendo una colocación de vías periféricas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que tener guantes. En este caso, fíjate que es la aplicación de una vacuna que dura nada, milésimas de segundos, ¿sí? Y que vos directamente con una buena técnica bajás la carga microbiana de la piel, de las manos, ¿sí? En cambio, lo que no está bien, que muchos lo hicieron el año pasado y lo siguen haciendo algunos, es uso un guante toda mi jornada y los voy limpiando a esos guantes con alcohol. Y no, porque los guantes son descartables. No es para ponerme el guante, hacerme el lavado con el alcohol y de nuevo pasarme a otro paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, o sea que solo los guantes son para, digamos, si tenemos contacto de algún tipo de fluido o algo así, si no se necesitan. Claro, por ejemplo, si vas a hacer control de signos vitales, a no ser que acá también nos estamos metiendo en otro tema, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de un tipo de paciente que está aislado por ejemplo, un aislamiento de contacto, yo tengo que usar guantes, porque si no me voy a contactar yo. En este caso, paciente, entre comillas, sano, no se justifica el uso, ¿sí?, de guantes para un control de signos vitales. No me puedo poner yo guantes para un paciente que se está internando porque está con colitis, ¿sí? Por ejemplo, no sé, está con colitis y está con fiebre, no se justifica. También tenemos que saber en qué momentos nosotros usar estos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber instituciones, va a haber hospitales que no van a proveernos de estos elementos, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que tenemos que tratar a todos nuestros pacientes como personas infectadas, potencialmente infectadas, ¿sí? Pero tenemos que saber hacer un buen uso, ¿o no, Gerald, de estos elementos? Sí, en la justificación también se podía dar que, de acuerdo a la habilidad del operador, ustedes están siendo alumnos, así que, no sé, en las prácticas quién guiarán sus prácticas profesionalizantes, pero creo que van a tener el mismo criterio de que empiecen a habituarse a los elementos de barrera. Y de acuerdo a cada procedimiento que le vayan a realizar, va a haber un protocolo donde ustedes deban cumplir. Entonces, realmente todavía no estamos en contacto con estas profesoras que están en el campo práctico que van a estar con ustedes para unificar estos criterios, pero tampoco queremos darle algo que no sabemos cómo se lo van a dar el resto, ¿sí? Yo creo que ahora recién esta universidad es nueva, estamos unificando los criterios, así que más allá de todo, de darles nuestros conocimientos, también es adaptarnos.
No, también al darles a entender a ustedes que ustedes son alumnos y ustedes pueden llegar a generar estos hábitos ya desde el empezar ahora a cómo tienen que hacer las cosas, a cómo se debe hacer. Y ustedes después van a ver, ¿para qué uso las antiparras? Bueno, total, ya tengo 20 años en esto. Y lo van a ver muchas veces. Y lamentablemente los elementos de barrera, de protección personal, no son solamente para ustedes, sino también son para los pacientes. Son para todos, ¿sí? Bueno, continuamos. Patricia, no sé si resolviste tu duda o no me acuerdo quién habló. ¿Lorena, hablaste vos? ¿No? Patricia, no. Sí, ya está, Patricia muchas y gracias. Daniela. Bueno. Bueno, entonces nos quedamos, bueno, descartador de cortopunzantes. Estos descartadores van a ser universales, vamos a tener para descartar las agujas, porque van a encontrar ustedes que no deben encapuchar las agujas. Ahí se produce el mayor índice de cortadura o sea, de pinchazo por cortopunzante al tratar de encapuchar. Entonces, las agujas no se encapuchan y se tratan de descartar en estos descartadores individuales, donde vamos a ir a trasladarlos nosotros en cada procedimiento que realicemos. Los elementos de uso personal o individual, que son, esto habla con respecto al paciente, las terapias respiratorias, los elementos biomédicos, las chatas, los orinales, los tensiómetros, los estetoscopios, los termómetros, ¿sí? Significan que en cada paciente nosotros tenemos que hacerle un tratamiento especial para que no haga una contaminación cruzada, ¿sí? Y el manejo de ropa y residuos. Manejo de ropa y residuos, cómo vamos a manejar esa ropa, va a haber un circuito que sea universal a cada institución, y hay un manejo de residuos a nivel institucional, ¿sí? Esperen que me está ladrando el perro. Vamos a seguir. Dentro de los guantes, esto era lo que decíamos nosotros, perdón, alumnos. Dentro de los guantes lo que vamos a hacer es, la función del lavado de manos no reemplaza ¿qué significa? Que nosotros usando guantes tenemos que sí o sí también, después de retirarnos o antes, desinfectarnos las manos, limpiarnos las manos, hacernos este lavado social que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos látex, porque tenemos talco de las manos, porque tenemos un montón, los guantes tienen microporosidades que no nos garantizan que que no nos hayamos traspasado alguna materia orgánica, ¿sí? Estos guantes no garantizan su efectividad al máximo por estas barreras que tienen, son microporosidades que tienen, y hay algunos que también se pueden llegar a lesionar. Y cuando nos retiramos estos guantes, tenemos que higienizarnos las manos o hacer este lavado social. Entonces, no reemplaza el lavado de manos, y la función es para impedir el contacto de la piel con las manos, o sea, con este material de sangre que vamos a utilizar, de fluidos corporales, ya sea orina, materia fecal, ¿sí? Que puedan colonizar la flora microbiana de estos pacientes. Entonces, esto es una barrera que nosotros debemos utilizar, no para no usar el lavado de manos, sino para protegernos de estos fluidos corporales. ¿Qué indicaciones tienen los guantes? O sea, el uso de estos guantes no reemplaza el lavado de manos, creo que no quiero que queden bien grabado en la cabeza. O sea, una eficaz barrera para el personal que está en contacto con fluidos, con sangre, con fluidos corporales, reducen la contaminación de las manos cuando se tocan las mucosas de los pacientes, los elementos contaminados, con fluidos corporales o la sangre. Su uso inadecuado entre paciente y paciente aumenta el riesgo de infección, ¿sí? Que tengamos el guante y vayamos a tocar a otro paciente, eso también genera una contaminación cruzada y que podamos llegar a generarle un daño al paciente. Debemos cambiarnos entre paciente y paciente. Los guantes y las manos deben lavarse antes de retirarse. Me retiro el guante, me realizo la higiene y me coloco otro par de guantes, ¿sí? Las bacterias de la piel se desarrollan con facilidad entre el calor y la humedad. Entonces, este uso de guantes que nosotros prolongamos en el tiempo favorecen que esas flora o actividad microbiana que tenemos sean propicios para seguir diseminándose, ¿sí?
Entonces, si nosotros nos sacamos los guantes, ese calor, esa humedad que nos generó, nos puede llegar a aumentar esa actividad microbiana, puede ser generando otro daño al paciente. Nos vamos a poner otro guante sin lavarnos las manos y se pincha ese guante y le genera una infección, ¿sí? ¿Por qué? Por no tampoco lavarme las manos. Los guantes no deben ser lavados ni reusados, ni tampoco los guantes se tienen que hacer higiene de manos con alcohol en los guantes. Eso no se hace. No es una práctica habitual de que hagamos un lavado de manos en los guantes, ¿sí? Un lavado social, una higiene de manos. Se lo decimos porque los hemos visto en los protocolos de retiro de elementos de protección personal, donde en el segundo par de guantes se colocan alcohol, que eso no se realiza. Los guantes deben cambiarse entre procedimiento y procedimiento, sucios o limpios, ya sean del paciente. Y vamos al otro elemento, que es el camisolín. Es una barrera efectiva de protección, reduce oportunidades de transmisión entre los organismos o microorganismos con los sangre o fluidos corporales. El camisolín, hay algunos que tienen una pechera, que también reforzan esta parte impermeable para que nos llegamos a contaminar de fluido. Este camisolín no lo tiene, pero hay otros camisolines que a nivel de la pechera tienen esta doble tela que es hemorrepelente para que no se nos pasen los fluidos, ¿sí? Entonces, protegen al personal de exposiciones a sangre y fluidos orgánicos. Se utiliza durante la atención de pacientes infectados o colonizados. Lo van a ver que lo vamos a utilizar mucho en aislamiento de pacientes de contacto, ¿sí? O en algún tipo de aislamiento que tengan los pacientes. O en la parte quirúrgica, cuando los cirujanos se cambien, ¿sí? Son tipos de tarea a realizar en el paciente y el personal de riesgo para prevenir salpicaduras, y no se vuelven a utilizar, ¿sí? No se vuelven a utilizar. ¿Puedo hacer otra consulta? Sí, Patricia. Son todas consultas prácticas, pero bueno. Me pasó durante la pandemia que 2 veces tuve que ir al dentista y las 2 veces me pusieron a mí camisolín y también en la cofia y todo eso, siendo yo la paciente, después de higienizarme y todo eso. ¿Eso es para que evitar traer al consultorio gérmenes de afuera, o sea, que no se expandan los gérmenes que haya podido traer de la calle, o cuál es el sentido? Y hay que ver, yo he visto en consultorios odontológicos que la mayoría de los odontólogos atienden con el mameluco y el mameluco no se lo cambia, sino que se cambian los guantes. Hay que ver el protocolo que tenían cada uno en esos consultorios, pero creería que aislarlo a usted con camisolín, no tenía mucho. Y tienen un kit que ya se llama kit de COVID, y es el camisolín. O sea, uno primero tiene que lavarse todo, el camisolín, la cofia, el coso en los zapatos, y ahí recién adentro abrir la boca. No quería que vos le contagies algo. El hisopado, quiero creer, ¿no? Entran con el hisopado puesto. Imagínense, chicos, esto, que yo me supongo que si entro con ropa o con camisolín, la higiene que realizan en el sector tiene que ser apenas me voy yo, con camisolín o sin camisolín. Porque lo que previene la contaminación, más allá de estos elementos de barrera que tiene que utilizar el profesional, también es la higiene o la limpieza que se realiza en las superficies inanimadas, o sea, en esa banca, en esa silla que usted se reposó, Patricia, o sea, tiene que ser desinfectada, donde usted también estuvo atendida, tiene que ser desinfectada y limpia. Entonces, también interviene la limpieza, y también debe ser por desconocimiento. La verdad que no sé por qué le pusieron camisolín a usted. Sí, o sea, decía como protocolo COVID y adentro, pero después también las manijas de la puerta tenían papel film encima, pero no es que cambiaban el papel film por cada paciente que entraba. Como que ¿vieron? Esas son las cosas que llamamos a veces inútilmente hechas. Pues tranquilamente podés tener un aerosol de un amonio cuaternario o otra solución donde hagas, o alcohol, chicos, hacen con el puff una compresa y ya lo higienizamos. O sea que entre paciente y paciente, si no le cambias ese film,
Están colonizando microorganismos. Están colonizando microorganismos. Entonces, es lo que decimos, Sara, las cosas que se hacen por desconocimiento y que a veces generan más daño. Hay algo que una alumna dice con respecto a que se hacen cosas como de experimentos, sí, totalmente. A ver, es un virus nuevo que no se conoce. Fíjense que fue cambiando todo hasta el mecanismo de contagio. Hoy en día se sabe que es un virus del sistema respiratorio, ¿sí? Si yo toco el vaso, no quiere decir porque venga otra persona que me haya tocado el vaso me va a contagiar. No, diferente es que si yo toco el vaso, tomo del vaso, viene Gerald, toma del vaso, ahí me puedo contagiar, ¿sí? Así que sí, igual este mundo fue sobre mayor información, se usó una infodemia de muchas personas que por ahí tenían la verdad y armaron hasta libros y procedimientos de los cuales nos sentábamos a leer y decíamos, uy, qué bueno que va a estar esto, y por ahí leíamos y decíamos, no estábamos de acuerdo. Yo creo que igual a todos nos pasa que esto fue nuevo y recibimos un montón de información de más, que también generó miedo. Y los medios tampoco ayudaron. ¿Quién? Hoy en día, Gerald, no sé si vos lo hacés, pero yo ya por inercia capaz que ya lo hago. Llego de la verdulería del supermercado y empiezo a tirarle alcohol a todo cuando en realidad digo, ¿por qué? Es innecesario. No, y pará, ¿se acuerdan que yo iba a la verdulería y decía, y los veías a los verduleros atender con los guantes, y más allá de todo, nosotros podemos usar guantes, las personas que común también pueden usar guantes, pero para usar esos guantes tenés que tener un nivel de conocimiento como para decir cuándo me lo saco o cuándo me lo pongo. Estas indicaciones que ustedes ahora se están nutriendo, porque después yo puedo tener una caja de guantes, pero si voy y toco sangre y después me saco y le dejo el guante en cualquier lado, o sea, estas indicaciones que ustedes hoy están adquiriendo con el conocimiento, también es bueno, que no lo tiene la mayoría. Entonces, podés tener los elementos de barrera, pero si no tenés el conocimiento de cómo usarlo, va a ser inútil, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, los barbijos. Otro tema, los barbijos después, fue otro tema para hablar. Bueno, los barbijos, ¿qué van a hacer? Se van a utilizar para proteger de aerosoles, se llaman gota chica o gota grande, de las que podemos nosotros expectar, ya sea estornudando o hablando. Cuando nosotros hablamos a veces con una persona no nos damos cuenta, pero también estamos liberando algunas gotitas al hablar, ¿sí? Hay algunas que también nos bañan, pero bueno, hay algunas que al hablar, este intercambio, cuando uno está dialogando y que está muy cerca, se establece estas microgotas que uno dispersa, ¿no? Se quedan suspendidas en el aire. Sí, quedan dispersadas en el aire. Bueno, esto también que se hablaba del coronavirus. O sea, que uno hablaba y automáticamente el virus caía. Sí. O sea, si vos mantenías esa distancia, no te podía llegar a invadir o a penetrar, porque el virus automáticamente salía y caía en declive. O sea, no iba más allá. ¿Sí? Bueno, dentro del barbijo, el barbijo tiene que estar bien puesto. ¿Sí? Tiene que cubrir la boca, la nariz, tener un ajuste adecuado, ser de tela resistente a los líquidos. Ahora está el uso de barbijo domiciliario, ¿no? Para nuestra habitualidad del traslado. Pero esto es para un ambiente hospitalario, ¿sí? Que esta tela es una triple capa, se llama, ¿no? Que también previene, es resistente a los líquidos, que pueda llegar a uno, o sea, cuando habla, le quedan esas gotitas dentro del barbijo. Bueno, un buen barbijo... Disculpe, te quiero hacer una preguntita. Sí. Esos barbijos que venden, que lo hacen de tela, viste que se están usando mucho esos barbijos de tela, ¿esos sirven? Viste que venden barbijos en los kioscos, en todos lados venden barbijos. O si no, claro, tienes que comprar esos, o los que venden en la farmacia, son mejores como para protección de uno mismo, o es lo mismo. Yo no sé si ustedes saben que ahora me estaba contando mi marido de que está el test de COVID. Y salió un médico para decir, no cualquiera puede hacer el test. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conocimiento de cómo lo vamos a utilizar y si podemos llegar a contaminar. Por más que el test salga 3.000 pesos, si yo me lo hice mal y contaminé antes de realizármelo, no va a tener esa efectividad. Entonces, yo creo que no cualquiera está preparado también para hacer barbijos. Uno puede llegar a hacer barbijo domiciliario,
no sé, con escudos, lo que quieras, de tela, que está bien, es para el traslado. Pero barbijos quirúrgicos para mí no cualquiera está habituado para realizar. Para mí tienen que estar comprobados por la ANMAT, ¿sí? Eso Daniela. quería saber. Vio que hay diferentes tipos de barbijos. Están los barbijos, el que se ve en la foto, y hay unos como que son en forma de pico de pato. ¿Cambia algo de esos barbijos? A diferencia de los quirúrgicos del hospital, por ejemplo. Ahora igual, más adelante lo vamos a ver, porque hay algunos que son N95 y algunos que son K95, ¿sí? Que son los que algunas instituciones estuvieron comprando que no cumplen con las normativas ideales de lo que vendría a ser un N95, ¿sí? Me adelanté, mala mía. No, muy buena la pregunta, pero más allá de todo esto lo vamos a ver creo que en la situación de COVID, donde vamos a ver también los mitos de los barbijos, si tiene que tener filtro, no tiene que tener filtro, si los K95 sirven, sí, puede ser que sirven, pero al bolsillo económico de cada organización. Aprobados están los N95, ¿sí? Los N95 porque son barbijos que producen este sello de impermeabilidad en la cara, ¿sí? Los N95 ustedes se lo ponen y cuando prueban a hacer el sellado, se le escapa por todos lados el aire. No establece un sellado. Es más, hay personas que son más flaquitas que el barbijo le baila. Entonces no cumple con estas que vendrían a ser normativas que cumple el N95. Bueno, sigamos con este barbijo común triple capa. Entonces, este barbijo va a ser adecuado y hay barbijos de telas que no resisten una barrera para prevenir las salpicaduras, que son de uso domiciliario, estos que actualmente están para el traslado a nivel domiciliario. Esta protección respiratoria, que son barbijos con filtración especial, que son los N95, ¿sí? Tienen características que se hace lo que vendría a ser el sellado. O sea, sellan bien lo que vendría a ser la nariz, la boca, y no se van las gotículas para ningún lado, las gotitas vendrían a ser. Entonces, no hay un aislamiento respiratorio dentro de ese barbijo. Este barbijo es terrible como si uno lo tiene que mantener todo el tiempo. El K95 se le escapa por todos lados, chicos, la filtración que tiene de aire. Que sí, que hay instituciones que lo tuvieron que usar porque económicamente no les convenía comprar el N95, sí, es verdad. Pero el K95 no cumplía los requerimientos iguales en seguridad y calidad como el N95. Eso te estaba preguntando, perdón, Patricia, qué es lo que pasaba con el KN95. Creo que Patricia ya te la contestó, Gerald. Bueno, con el K95 lo que pasa es que es un barbijo. No, este se llama KN95. ¿Es lo mismo que el K95? No es lo mismo. Este es N95. El N95 es un barbijo de protección respiratoria, que es para pacientes de tuberculosis y para aislamiento respiratorio, que hoy que estamos en COVID, los profesionales de la salud tendrán que usar barbijos N95, no K95. ¿Por qué K95 no? Porque no produce, cuando uno se va a hacer este sellado de hermeticidad, se le escapa por los costados. Yo no sé si ustedes me ven a mí. ¿Me ven? Sí, profe. Bueno, este es un K95. ¿Lo conoces, no, Araceli? Lo re. Este es un K95. Fíjense los elácticos que tiene el N95. Primero que es hermético acá para ponerse. Y segundo, este N95 no se ajusta bien. No se ajusta bien. ¿Sí? Se produce el filtrado de lo que vendría a ser el aire. ¿Sí? Entonces, esa es una de las normas que tiene que cumplir el N95 con respecto al K95. Vamos a ir más adelante, así no nos quedamos en esto, lo vamos a ver más adelante. Dentro de la protección ocular que vamos a ver, bueno, pusimos las antiparras, que son las que se utilizan para prevenir las salpicaduras de fluidos corporales y generar este spray en la sangre, ¿no? En ejemplo, algunos pacientes que son pulmonares, que escupen, cuando van a toser o algo, escupen lo que son partículas de sangre y todas esas cosas, ¿no?
Ejemplo, los pacientes tuberculosos. Bueno, son amplias, no permiten que hagan reflejos con la luz. El frente de las antiparras se considera contaminado, ¿sí? Nosotros cuando nos vayamos a sacar las antiparras, no nos tenemos que agarrar del frente porque el frente está todo, lo tenemos que considerar contaminado, ¿sí? Bueno, nos pusimos las antiparras modernas que se usan ahora, que son para que no se filtren los ojos, tanto como las actuales que se pusieron pantallas y los huevos, ¿sí? Que se utilizaron en situación de COVID. Dentro de los descartadores de corto punzante, que es otra precaución estándar que vamos a encontrar, sirven para descartar los elementos. Hay algunos que son chicos para que podamos trasladarlos mientras nosotros hagamos alguna actividad y lo podamos llevar de un lado a otro cuando tengamos que poner una administración o una inyección. Ese descartador se lo puede llevar para que podamos descartar en el lugar de realizar el procedimiento. Hay dos tipos, ¿no?, de descartadores. Hay uno que se mantiene en el office, que es general, para preparar la medicación y otras cosas que se van descartando ahí, y otro que es este pequeñito que digo que se va a ir transportando para que, de acuerdo a los procedimientos, los vayamos descartando y no tengamos que reencapuchar estas agujas, ¿sí?, que aumentan el índice de accidentes cortos punzantes. Dentro de los elementos de uso individual que vamos a encontrar, con esto vamos a retomar las precauciones universales que tomamos cuando estaban los AMBU, hablamos de los estetoscopios, los tensiómetros. Dentro de estos elementos de uso individual vamos a hacer hincapié y vamos a tener que ir sí o sí a el querido y clasificación del cuadrito de Spaulding. ¿Qué significa esto? Para que ustedes puedan categorizar estos elementos de acuerdo al nivel de contacto que tengamos con el paciente, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La posibilidad de contaminación cruzada que se puede realizar al no realizarle una desinfección o limpieza a este elemento que vayamos a utilizar. Y vamos a ir a la clasificación de Spaulding. Spaulding en los años y en la década del 70 establece unos procesos y hace un cuadro de elementos biomédicos de acuerdo a la función y el contacto que tengan estos elementos con el paciente, lo van a determinar, lo va a clasificar. Entonces va a clasificar estos elementos de acuerdo al contacto de tejido o piel que tenga con el paciente. Y de acuerdo a ese contacto que tenga ese elemento con el paciente, es el proceso que nosotros le tenemos que aplicar para esa desinfección de alto nivel o bajo, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Acá vamos a encontrar proceso a aplicar de esterilización. Acá donde dice DAN es desinfección de alto nivel. Donde dice DNI es desinfección de nivel intermedio. Donde dice DNB es desinfección de nivel bajo, ¿sí? Entonces, estos elementos que son para pacientes de uso individual, como no podemos comprar 80 termómetros o 80 estetoscopios, le tenemos que hacer un procedimiento para disminuir o eliminar esos microbios que va a tener. Entonces, este doctor lo clasificó en críticos, semicríticos y no críticos. Críticos son los elementos que tengan contacto con tejido estéril o materia orgánica, ¿sí? Tejido estéril, por ejemplo, vamos a poner un bisturí, que el paciente se tenga que operar. Entonces, todo lo que el paciente utilice en esa operación tiene que estar esterilizado. ¿Por qué tiene que estar esterilizado? Y más adelante lo vamos a ver en los términos. Es porque en la esterilización es el único proceso donde matamos las esporas, ¿sí? ¿Qué pasa en la esterilización? Es el único proceso donde a los elementos eliminamos las esporas. Esto es re importante, quiero que lo tengan y que no se lo graben. Dentro de los semicríticos, lo que podemos hacer son los endoscopios, o sea que está en contacto ese elemento con la mucosa intacta o con, ejemplo, la vía aérea, una intubación. Vamos a hacer una intubación, los laringoscopios
¿Saben qué es laringoscopio, no? Este elemento que utilizan con una lamparita para ponerlo en tubo. Claro, para ayudar a poner el tubo, ¿verdad? Claro, entonces es para bajar la lengua y visualizar la glotis y nosotros ponemos el tubo, ¿sí? Pues después busquen por Google lo que es laringoscopio, ¿no? Entonces es como para darle un mayor, para que acercarlos más a lo que es. Entonces este endoscopio o este laringoscopio va a tener contacto con la mucosa, ¿sí? Entonces a este elemento lo vamos a clasificar como semicrítico. ¿Por qué? Porque le podemos hacer una desinfección de alto nivel. Una desinfección de alto nivel, donde, ¿qué va a ser la desinfección? Que es un proceso, con algunos líquidos específicos de desinfección, que va a realizar esta inhibición de microorganismos, que va a matar hongos, bacterias, pero no va a matar, ¿qué no va a matar? Esporas. Muy bien, no va a matar esporas, ¿sí? Pero es una desinfección de alto nivel. Se le puede hacer con otras sustancias que vamos a ver más adelante, a laringoscopios, endoscopios, y con este proceso, tanto primero se hace limpieza, después desinfección, se lo puede usar entre paciente y paciente, ¿sí? Ahora, los elementos no críticos son los elementos que utilizamos a diario con el paciente, o sea que no tienen contacto con la mucosa o el tejido de la piel que está abierto, ¿sí? Pues se puede poner el termómetro, se puede poner el estetoscopio, se puede llamar, ejemplo, un montón de otros materiales que podemos llegar a utilizar para compartir entre paciente y paciente. Entonces, a estos elementos le vamos a realizar una limpieza de alto nivel, que puede ser con alcohol, ¿sí? Después, la esterilización, la desinfección y la limpieza la vamos a definir más adelante y vamos a clasificar qué elementos ustedes pueden seleccionar para realizar estos procedimientos, ¿sí? Esto es para mantenerlos más o menos y entrar en el tema. ¿Entendieron? ¿Quieren que los vuelva a explicar? Hay una de las alumnas que pregunta qué son las esporas. Y las esporas son como microorganismos que son resistentes y multiresistentes, ¿sí? Vieron que tenemos las bacterias, los hongos, los parásitos, los virus, ¿sí? Que estas esporas son microorganismos más resistentes que tienen que tener este proceso de esterilización para matarlas, ¿sí? Porque no les alcanza el nivel de desinfección de alto nivel. Tienen una composición biológica que no las mata, la desinfección de alto nivel. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que algo que dice? Profe. Sí. Cuando habló del procedimimiento de los críticos, dijo algo de eliminación, pero no alcancé a escribir. No sé, no me acuerdo bien qué había dicho. Si puedo volver a repetirlo. Sí, bueno, los elementos críticos son los que están en contacto con tejido estéril. O sea que sí o sí tenemos que esterilizar. La esterilización es un proceso que mata todos los microorganismos hasta las esporas. Todo, ¿sí? Y de acá van a encontrar, acá después vamos a irnos más para allá para que ustedes sepan lo que es esterilización, lo que es desinfección, lo que es una limpieza, ¿sí? Bueno, ejemplo, si yo viene un paciente que se va a realizar una cirugía de apéndice, a esa caja, ¿qué tengo que hacerle? Esterilizarla. Muy bien. Ahora, si viene un paciente a hacerse una endoscopía alta, una endoscopía. Esa es la desinfección. Una desinfección de alto nivel. Alto Muy nivel. bien. Perfecto. Y ahora, si un paciente viene, no sé, a tomarse la temperatura por algún procedimiento, de paciente a paciente, ¿qué tengo que hacer? Limpieza de alto nivel. Limpieza de alto nivel. Entonces van a ir clasificando de acuerdo a los elementos que ustedes van a tener que usar. De acuerdo al nivel de criticidad, se llama, que tenga con este tejido o con el contacto con el paciente, ustedes van a determinar qué proceso le van a dar a ese elemento, ¿sí? Para seguridad del paciente. Acá tenemos los otros elementos,
Dentro de los procesos críticos que vamos a encontrar es la esterilización, los mangos de bisturí, las pinzas que van a tener contacto con tejido estéril. Dentro de los semicríticos, la desinfección de alto nivel, que vamos a encontrar los endoscopios, que pueden ser endoscopía alta, endoscopía baja. Después, los elementos que se utilizan para las audiometrías, ¿sí? Que se va a cambiar y se le va a hacer una desinfección de alto nivel al cono que nos visualiza y nos separa la parte auditiva. Auditiva, perdón. Y dentro de la desinfección de bajo nivel están los estetoscopios, el termómetro, ¿sí? Etcétera. Bueno, otra de las precauciones estándares es el manejo de los residuos, ¿sí? Van a encontrar un montón de resoluciones que después las vamos a ver, resoluciones de provincia, resoluciones de capital, donde hay residuos, manejo de residuos hospitalarios, ¿sí? Para hacer esto, unificaron los criterios para que en las instituciones de salud hagan el uso de residuos adecuados, ¿sí? Entonces, es parte de reciclar esto, ¿sí? Hace un buen uso de las bolsas de colores, previene infecciones, enfermedades, previene la contaminación del área. Para nosotros está visualmente identificado, podemos identificar por el color de las bolsas dónde tenemos que desechar estos elementos específicos, ¿sí? Hay 3 colores importantes que tenemos que tener dentro de esta clasificación de residuos, que es el amarillo. Disculpe, hay chicas que quieren entrar a la clase. Sí, porque me parece que ya son las 6. Terminamos con esto y ya nos vamos. Sí, son las 6 de la otra comisión. Sí. Entonces, el buen uso de recursos, entonces las bolsas especiales, que son los residuos amarillos, los residuos comunes, que son los rojos, y los residuos biocontaminados, que son los rojos. Y acá está la secuencia de la colocación del equipo de protección personal, cómo nos debemos colocar, primero el camisolín, después el barbijo, después la protección ocular, después los guantes, ¿sí? Y cómo debemos que estar en qué posición, ¿sí? Y antes que todo, siempre lavarnos las manos. ¿Cómo tenemos que retirarnos los elementos de protección personal? Esto está establecido por la Organización Mundial de la Salud. Primero debemos sacarnos el camisolín, después debemos sacarnos el barbijo, después la protección ocular, por último lugar, los guantes, ¿sí? No olviden nunca de lavarse las manos y vamos a cortar acá para que ingrese la otra comisión. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Y nos vemos por el foro, ¿sí? Chau, profe, que tengan linda semana. Gracias. No se olviden el trabajo práctico, chicas, la semana que viene, y el compañero que busque grupo. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, profes. De nada, nos vemos. Gracias. Buen fin de. No puedo cortar la grabación. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Buen fin de. Gracias igualmente. Ahí están poniendo igual los presentes. Profe, ¿se fue? Sí. No. Acá estoy. ¿Quién es? Le hago una pregunta. Yo entregué el trabajo,